Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz de un presidente que se preparó, entre comillas, 10 años para gobernar y que el cargo lo ha quedado grande. Le ha quedado largo el cargo grande y que su gabinete ministerial está compuesto por asesores empresariales que siguen creyendo en el dogma de que el Estado debe optimizar los recursos, aumentar la ganancia para distribuirlo entre los tenedores de la deuda, vender o distribuir el Estado a la banca en detrimento de los intereses y de los derechos de las y los ecuatorianos. Y hay un doble discurso porque mira lo que se le sale al abogado de Guadalupe Llori la semana anterior en la asamblea, que hubo una disposición de la presidencia de la República de no dejar entrar a los miembros o a los comisionados para sesionar en la comisión pluripartidista. Entonces yo creo que uno de los vicios que tiene Guillermo Lasso es precisamente el de cambiar de opinión y traicionar los acuerdos políticos. Y eso le está trayendo consecuencias. Eso lo está trayendo consecuencias con el movimiento indígena, eso le trae consecuencias con la izquierda democrática y evidentemente cree que ese tipo de confrontaciones van a tener una base de legitimidad, pero la gente en las calles no puede estar tranquila por el tema de inseguridad, no tiene empleo y no tiene que comer, y entonces esos son los problemas que no los ha podido enfrentar el presidente de la República. Yo creo más bien ahí también que en el tema de la crisis de Pachacutic hay dos sectores bastante definidos, ¿no? Por un lado, quienes siempre le han sido obsecuentes o han sido obsecuentes con la derecha y en este momento con Guillermo Lasso, y básicamente del otro lado el bloque histórico que siempre se ha dado hacia el centro, hacia la izquierda, que ahora son los denominados rebeldes. Y creo que esa fricción también le cobra factura al bloque de Pachacutic, pero se le hace más complejo a Guillermo Lasso, porque evidentemente el desgaste político y la falta de credibilidad le hace imposible poder mantener y sostener los acuerdos, ¿no? Es imposible sostener un acuerdo con alguien que rompe permanentemente su palabra. Crepo porque creo que es clara o ha sido clara la ruptura de Nebot con Guillermo Lasso. Y además creo que esa ruptura no solo se explica desde el punto de vista de la coyuntura política, sino tradicionalmente de cómo han funcionado las oligarquías, porque siempre ha existido una disputa entre la oligarquía bancaria y entre la oligarquía agroexportadora. La serrana y la costeña. Exactamente. Y luego vas a tener una ruptura entre la banca costeña y la banca quiteña. Y vas a tener un problema entre los agroexportadores costeños y los quiteños, pero creo que en el macro, el Partido Social Cristiano que consolida la oligarquía agroexportadora se sintió afectada con la ruptura y me parece que en ese sentido esa ruptura se debe básicamente a la línea de lo que tiene que ver con ese privilegio o esa idolatría hacia consolidar un gobierno plutocrático, que es lo que hizo Guillermo Lasso, ¿no? A ver, me parece que en el tema de lo de las farmacias hay que tener en cuenta que hay un decreto ejecutivo a través de los cuales lo que se pretende no solo es privatizar el expendio de medicamentos la entrega de medicamentos en el sector de salud, en los hospitales, sino que adicionalmente hay un tema tan irracional como que en este momento el mecanismo de adquisición de medicamentos, de insumos en los hospitales es al por mayor, es decir, 100 cajas de paracetamol para distribuirlos a nivel nacional. Ahora lo que pretende a través del decreto ejecutivo es que cada una de las recetas sean vendidas individualmente en una farmacia, lo que significa que la venta ya no es al por mayor, sino es al por menor. Al ser al por menor, los precios son más altos, entonces habrá que preguntar qué farmacéuticas se están beneficiando de este negociado. Pero la norma dice todo lo contrario. La norma dice que tienes que buscar el mejor precio, y eso lo dice el CERCO y también las normas de control interno. Ahí yo no Pero sé como cómo ahora estamos acostumbrados a cambiar por reglamento, ahora Claro. resulta que el decreto ejecutivo dice que tú vas a la tienda y necesitas un paracetamol y el Estado paga por cada caja de paracetamol para cada cliente a retirar en las farmacias privadas. Imagínate lo que significa ese desperdicio de dinero y a dónde va ese negociado, ¿no? De privatización realmente entre todo lo que puede significar para el gobierno. Yo creo que el gobierno tiene una línea
peligrosamente privatizadora. Quiere privatizar el sector energético, quiere privatizar el sector eléctrico, quiere privatizar el sector salud, quiere privatizar el tema de la educación. Parecería que es una suerte de, no de ni siquiera de venganza, sino es una desesperación de permitir que sus amigos que no lucraron durante 10 años pues puedan volver a lucrar y en el menor tiempo posible. Y creo que esa es la tendencia neoliberal, ¿no? O sea, sacarle el mayor provecho en el menor tiempo al Estado, sin importar que los recursos son de las y los ecuatorianos. Perdón, Luis No, Fernando. y además decirte ahí, Lucho, que finalmente existe una gran diferencia entre la posición, o más bien entre las tendencias o la forma del tema impositivo. La reforma tributaria afectó más a la clase media y dejó alivianados hacia lo que significa la clase alta. No se les ha cobrado impuestos a los grupos económicos más poderosos del país, a los grupos económicos del país. No hay un tema de control a la evasión tributaria que comienza por el mismo presidente de la República al tener cuentas en paraísos fiscales. Entonces vas viendo lo que le significa. Solo entre cobrar impuestos a los grupos económicos tendríamos 4.500 millones de dólares. Si a eso le sumas la evasión tributaria, tendrías aproximadamente unos 10.000 millones de dólares. Y la pregunta es, si a eso le sumas los 10.000 millones de dólares que se encuentran en Suiza, son 20.000 millones de dólares con un petróleo de $100. Entonces, finalmente, ¿dónde está la dificultad de invertir en de generar una inversión social y de un mejoramiento de la calidad de vida de las personas? Mira lo Para, que significa que se sí, haya demorado 4 meses el ministro de Finanzas en entregar 9 millones de dólares, que es nada, a pedido del ministro del Interior, del ministro de Gobierno, para el tema de seguridad, ¿no? Chistas, y los temas de violencia política continúan y los feminicidios continúan a flor de piel, y el problema de inseguridad de no poder salir de la calle a las casas es evidente lo que tenemos, ¿no? A diferencia, bueno, digo, hay que, es que comparar entre dos malos siempre es difícil, ¿no? Pero al menos en este punto, pongamos con Moreno, el reciclaje de ministros se dio entre el tercero y el cuarto año, pero vamos un año y ya tiene que verse obligado a reciclar ministros porque ya no hay gente afuera que quiera apostarle al gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, el deterioro del gobierno desde el punto de vista político, desde el punto de vista de refrescamiento de su gabinete y la ausencia de liderazgos es lo que en este momento se evidencia. Es decir, acudimos a un envejecimiento precoz del gobierno de Guillermo Lasso. El correísmo debe existir más allá de Correa, y creo que todos somos conscientes que reconocemos el liderazgo de Rafael y que en ese marco Rafael ha logrado encarnar el progresismo. A mí me parece que ese es el primer elemento que lo tenemos que tener, visiblemente. Eso es fundamental. La Revolución Ciudadana se reivindica como la primera fuerza política del país, porque la gente, incluso el voto blando, que votó por Guillermo Lasso, está diciendo que con Correa estábamos mejor. claro. Eso me parece que es fundamental. Si a eso tú le sumas, por ejemplo, el hecho de que geopolíticamente el próximo domingo son elecciones en Colombia, ojalá se consolide el triunfo de Petro en primera vuelta, o que en segunda vuelta pudiera Petro consolidar en octubre lo que se viene de Lula. Entonces el ambiente progresista creo que le va a contagiar al Ecuador y creo que eso va a permitir consolidar. Pero te digo externamente porque te diría que quizás esa posibilidad de regresar la Revolución Ciudadana nos acarrea más responsabilidad a la interna de pensar en un trabajo de bases, a pensar en la consolidación de un proyecto político, a corregir los errores que pudimos haber tenido, a determinar bien las líneas rojas para evitar traiciones futuras, pero sobre todo a abandonar estos nichos te diría sectaristas, que lo que hacen es dividir y más bien afiancar un proceso de unidad dentro de la organización política que pueda generar liderazgos colectivos que puedan también tomar la posta y puedan continuar con el proceso. Me parece que eso es fundamental. Se quiebre
y sin puente finalmente no avanzamos en un proceso también de concientización en la sociedad. Por eso es que cuando llega Moreno, volvemos al neoliberalismo, finalmente, ¿qué es lo que tienes? Una clase media que no logró entender que su ascenso de clase baja a clase media solo fue posible a través del progresismo. Y tuvimos que topar fondo, la sociedad tuvo que topar fondo para entender que el progresismo es una alternativa y es la alternativa viable de garantizar los derechos de las y los ecuatorianos. Y eso nos ha costado una traición, nos ha costado persecución e incluso la pérdida con Andrés Arauz, porque yo te lo digo, va a sonar un poco disonante mi criterio, pero yo te lo digo, aunque nosotros nos dolió la pérdida del 21, la sociedad ecuatoriana como tal debía topar un poco más a fondo el neoliberalismo para entender y para poder comparar con lo que es el progresismo. Lamentablemente, esa falta o ese divorcio que no tenía que darse entre el partido y el Estado es lo que nos costó a nosotros y creo que eso lo debemos entender a futuro, ¿no? Salir en la revocación de mandato, pero con un tema de movilización ciudadana. Yo creo que debe haber un tema de presión social, pero me parece que la movilización, como en la década de los 90 o inicios de los 2000, me parece que en este momento no tiene una fuerza, y te diría por qué no tiene una fuerza, porque quizás quienes podrían liderar esos procesos, una de dos, o fueron beneficiados de las amnistías de hace un par de meses y tienen el antecedente de ello, o se encuentran fuera del país. Es que ese es el efecto que tiene en este momento, o que tuvo la persecución de Lenín Moreno, que tiene unos efectos nefastos para la sociedad, para las organizaciones políticas, y que ese fue el juego que estableció como una manera, entre comillas, de hacia adelante ir asegurando la continuidad de la derecha, ¿no? Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del